Buenos días a todas y a todos. ¿Cómo están? Buenos Eh, días. bueno, vamos a esperar un poco, me refiero a un par de minutos, para que termine de ingresar las personas, pero les quiero comentar que esta sesión va a estar siendo grabada. Entonces, quisiera que por favor los presentes me den la autorización. Pueden, en la parte de abajo de la pantalla van a poder ver que hay una manito levantada o haciendo así con la manito, bueno, de la forma que quieran o en el chat o conversando, me den la autorización porque la va a ser grabada. Estamos viendo que sigue ingresando gente, entonces vamos a esperar un par de minutos más y damos inicio entonces a esta sesión. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá conectados. Vamos a comenzar esta sesión de este taller de contenidos infantiles responsables. Muchas gracias por estos 5 minutitos que hemos dado de espera, también por respeto a la puntualidad de ustedes y de nuestros invitados. Vamos a dar inicio. En esta ocasión vamos a estar conversando, no yo, ya voy a presentar a nuestros invitados que hacen parte de la Fundación Solidaridad por Colombia, que han sido un gran aliado en este pacto que hemos realizado desde el Ministerio para aprender y lograr hacer contenidos responsables para niños y niñas, contenidos responsables para la infancia. Entonces, en esta ocasión voy a darle directamente la palabra a Madeisis Báez. Ella es psicóloga con enfoque educativo y experiencia en procesos de intervención y atención. Es coordinadora general de primera infancia en la Fundación Solidaridad por Colombia. Bienvenida, Madeisis. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. También vamos a estar con Ernesto Prieto, psicólogo educativo comunitario con experiencias en atención a jóvenes y familias. Él es coordinador general de programas sociales de la Fundación Solidaridad por Colombia. Ernesto, bienvenido. Y finalmente
Esto va a estar de la mano y a cargo de Adriana Ruiz, que ella es licenciada en Pedagogía Infantil con amplia experiencia en intervención y dirección de programas y proyectos sociales en infancia y adolescencia. Ella es la directora ejecutiva de la Fundación Solidaridad por Colombia. Bien, los voy a dejar entonces con ellos, ya a todos los que llegaron un poquito tarde. Les digo, esta sesión va a estar siendo grabada, entonces esto es necesario que ustedes lo sepan y también que otorguen el permiso. Sin más, vamos a entrar en materia. Bienvenidos a todos y gracias por estar acá. Adriana. Hola a todos, les quiero dar un especial saludo en nombre de todo mi equipo de la Fundación Solidaridad por Colombia. Esperamos que sea de gran gusto, pero sobre todo de grandes aprendizajes este espacio, donde podamos también participar de manera muy activa a través del chat, que en el momento que quieran también levanten la manita para poder activar sus micrófonos y poder también compartir contenido que sin duda ustedes saben más del tema que nosotros. Entonces vamos a dar inicio, le voy a dar paso a Ernesto Prieto que va a iniciar con las primeras slides. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en este momento y bueno, bienvenidos a este taller de contenidos infantiles responsables y hoy el tema que nos convoca son los fundamentos y las buenas prácticas para ellos. Tenemos un objetivo y es el proporcionar a los creadores de contenido las herramientas legales, éticas y técnicas para navegar en el nicho infantil de manera responsable, maximizando la seguridad del público y minimizando los riesgos y penalizaciones y desmonetización de los mismos. Para esto vamos a hacer una actividad y quiero que ustedes me ayuden con la misma. A nosotros nos gusta contar cuentos, trabajamos con niños, niñas y adolescentes y siempre iniciamos nuestras actividades convocando la memoria de niños. Cada uno de ustedes estarán allí leyendo este cuento porque vamos a hacer unas pequeñas preguntas. Espero que lo disfruten. Si ustedes ya lo han leído, pues que sea un momento especial también para volverlo a recordar. Olivia. Olivia, esta es Olivia. Es buena en muchas cosas. Es muy buena para cansar a la gente. Hasta ella misma se agota. Olivia tiene un hermanito que se llama Ian. Él siempre la imita. A veces Ian simplemente no la deja en paz. Así que Olivia tiene que ser dura con él. Olivia vive con su mamá, su papá, su hermano, su perro Perry. Por la mañana, después de que se levanta y carga el gato y se lava los dientes y se peina las orejas y carga al gato, Olivia se viste, tiene que probarse todo. En días soleados, a Olivia le gusta ir a la playa. Se siente que es importante venir preparada para la playa. El verano pasado, cuando Olivia era pequeña, su mamá le enseñó a hacer unos castillos de arena. Qué lindos castillos, ¿verdad? Se volvió muy buena. A veces Olivia le gusta tomar baños de sol. Cuando su mamá ve que ya tuvo bastante, se va para la casa. Se supone que Olivia debe tomar una siesta todos los días. Olivia, es hora, ya tú sabes qué tienes que hacer, le dice la mamá. Claro que Olivia no tiene ni una pizca de sueño. En días lluviosos, a Olivia le gusta ir al museo. Va directo a su pintura favorita.
Olivia la mira durante largo rato. ¿Qué estará pensando Olivia? Pero hay una pintura que no la acaba de convencer. Yo podría hacer eso en 5 minutos, le dice la mamá. Tan pronto cuando llega a su casa, pone manos a la obra. ¡Wow! ¿Qué cosas es la que hace Olivia, verdad? Tiempo de pensar. Después de un rico baño y una sabrosa merienda, es hora de irse a la cama. ¿Será que se va a la cama? Pero claro, que Olivia no tiene ni una pizca de sueño. Solo 5 libros esta noche. Mami, mami, le dice. No, Olivia, solo 1. Tal vez 4, 2, 3. Ay, está bien 3, pero hasta ahí. Cuando termina de leer, su mamá le da un beso y le dice, ¿sabes? Contigo me canso de veras, pero de todas maneras te quiero. Y Olivia le devuelve el beso y le dice, yo también te quiero. Y colorín colorado, este cuento se acaba. ¿Qué características estamos observando de Olivia? Me gustaría dejar el micrófono abierto para que 2 o 3 de ustedes nos puedan dar algunas características o singularidades o particulares que notamos en Olivia. ¿Quién puede hablar al respecto? No todos a la vez. ¿Alguien levanta la manito? ¿Qué podemos notar de Olivia? Olivia representa singularidades y particularidades de los niños y de las niñas. Demuestra esos sentires, intereses y gustos, donde las niñas y los niños son seres activos, que están en constante movimiento, disfrutan explorar, jugar, recorrer, generar, buscar nuevos lugares, jugar, saltar, bailar, pintar. Hacen muchas piruetas, disfrutan cocinar, amar, tocar animales, les encanta leer y que les lean unas nuevas historias, disfrutan de la lectura en voz, sueñan con imágenes imposibles, lugares quizás no encontrados. Son niños sujetos sociales y ciudadanos activos, únicos y diversos, con diferentes singularidades y sujetos de derecho. Así como Olivia, muchos niños y niñas, nosotros los tenemos detrás de las pantallas. ¿Nosotros qué hacemos con ellos? ¿O cómo nosotros formamos nuestros contenidos y cómo generamos nuestros contenidos? ¿Qué estamos realzando en cada uno de nuestros niños, niñas y adolescentes cuando estamos nosotros creando estos contenidos? ¿Qué es lo que queremos demostrar de los contenidos? Quizás hay muchas Olivias que están ahí esperando lo que nosotros estamos creando y lo que nosotros estamos diseñando. Pero fíjense que los niños tienen unas condiciones particulares y a razón de esas razones particulares nosotros también tenemos que pensar igual que ellos. Ellos quizás están pensando en las minucias y nosotros estamos pensando en las cosas macro. Hoy día estamos exponiendo a los niños durante todo un tiempo en pantallas. Están súper valorados frente a las pantallas. Tienen un celular, tienen un televisor y tienen espacios en los cuales niños, niñas y adolescentes están compartiendo. Pero ¿qué estamos haciendo con estos contenidos? Estos contenidos en realidad están motivando para que nuestros niños vayan a la naturaleza, para que los niños puedan crear hábitos saludables, para que los niños puedan aprender algo hoy que les estamos generando y que les estamos acercando a ellos para que ellos puedan también quizás conocer sus comunidades y conocer su entorno. Tenemos a unos tesoros en nuestras manos
y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad particular para generar también transformación en esos contextos, en esas personas y en todos los que están alrededor del niño. Hemos notado que los niños repiten todo lo que está en la pantalla. Por eso ellos tienen en este momento la facultad y el poder, y ustedes tienen el poder. Queríamos iniciar con este cuento para que ustedes siempre recuerden a Olivia. Olivia es una niña que desea hacer cantidad de cosas, como muchos de nuestros niños, niñas, adolescentes en el territorio nacional. Bueno, para dar inicio, sí nos gustaría poder hablar al respecto y poder generar algo y poder generar el conocimiento de cada una de las normas que a nosotros nos atañe y a que a nosotros nos guía frente a los procesos legales aquí en Colombia. Hoy día estamos enfrentándonos a unos niños, niñas, adolescentes que están siendo valorados por la política y están siendo visibilizados como unos entes que pueden llegar a manejar, unos seres que pueden llegar a manejar muchísimas razones y muchísimos principios. Hoy quiero hablarles sobre algo que es importante y es nuestra ley 2460. Esa ley 2460 está enmarcada y tiene unos marcos en los cuales nuestros niños, niñas y adolescentes tienen una preeminencia. ¿Preeminencia por qué? Porque es allí donde el entorno digital merece tener una protección y esa protección va enmarcada en la salud mental como prioridad de la niñez. Antes no estaba enmarcada tan fija y tan estática sobre los niños, niñas, adolescentes. Antes había una ley que era una ley designada para poder alinearse a los principios o a las líneas o a los pareceres de la línea de los estudios mentales, pero hoy estamos hablando de la 2460, que fue emanada este año, en el 2025. Esta es modificada y esta es la que modifica la ley 1616 del 2013, en lo cual establece ese marco normativo para garantizar el ejercicio de los derechos de los niños y para poder tener atención en esa población de la niñez. Es importante generar que allí estamos manejando y tiene un marco general en la cual es importante manejar a los niños, niñas, a los adolescentes de manera integral y prioritaria. Tiene un principio rector y ese principio rector está enfocado en generar esa promoción y prevención y la atención y rehabilitación de los trastornos mentales. Hoy estamos teniendo la tendencia a muchos niños, niñas, adolescentes ya siendo medicados para ser atendidos por algunas situaciones que no son manejadas quizás en el ámbito educativo. Hoy ya los niños, niñas, adolescentes están siendo atendidos por psiquiatras, están siendo medicados, y estos niños, niñas y adolescentes son los que tenemos nosotros diariamente en la televisión, porque en los entornos formativos de nuestras comunidades, el televisor es un ámbito formativo. ¿Por qué? No tienen otro tipo de rutinas, quizás no los llevan al parque, no generan otro tipo de hábitos, sino el hábito mayor es el hábito del televisor. Es por eso que seguimos llamando la atención para los creadores, para que estos espacios de formación, estos espacios en los cuales se generan contenidos, sean contenidos en los cuales también se puedan tocar y puedan también formar a estos chiquitos y atender a estos chicos que también necesitan esa atención prioritaria. Hoy los niños, niñas, adolescentes están siendo desintegrados de un rol familiar, porque muchos de nuestros niños están dejándolos frente a la pantalla y frente al entorno, y los padres están disfrutando en otra serie de actividades con sus amigos, con su familia, o simplemente están estudiando, porque también estamos viendo que nuestros padres hoy día están siendo formados y se forman de manera virtual y tienen a su niño ahí frente a la pantalla, pero los papás no están observando ni viendo qué es lo que está pasando. Más adelante vamos a ver un ejemplo de lo que nuestros niños están viendo. Y es importante que nosotros como formadores de estos contenidos también marquemos la diferencia,
porque algo sí tenemos, vuelvo y le repito, ese diamante. No olviden a Olivia. Es necesario generar un protocolo de atención para que esta creación de contenidos tenga una atención clara y una ruta clara en la prevención del suicidio y en la promoción de entornos escolares seguros y también de entornos familiares seguros. Hay muchos hay muchos familiares que están abusando de nuestros niños y nuestros niños no tienen cómo entender esas situaciones, pero sí tienen un televisor. Y fíjense que ahí también podemos marcar la diferencia. Ese primer punto importantísimo, la atención integral y prioritaria. El segundo, podemos entender la educación emocional en entornos protectores. Es importante generar que nuestros contenidos también manejen y puedan poder canalizar y poder también orientar a nuestros niños en esa educación emocional, generando que sea activo esa identificación temprana de la expresión saludable. Muchas veces estamos diciéndole a nuestros niños, no lloren, no griten, no hagan pataleta. Pero es que detrás de cada una de estas expresiones hay una situación que tenemos que atender. Y es importante que nosotros podamos crear ese tipo de contenidos y poder manejar esas orientaciones con nuestros niños. Qué bueno fuera que generáramos unas campañas donde nuestros padres también fueran formados con esos contenidos que ustedes están creando. Y nuestros padres puedan entender cómo se pueden manejar esas rutas y puedan alinearse esos procesos que son importantes para nuestra niñez. No perdamos ese tesoro que tenemos, que es la niñez. También podemos generar una prevención de violencias y fíjese que la 2460 la está marcando. Es importante que nuestros contenidos generen esa prevención de violencia y poder reducir ese acoso escolar, ese abuso sexual y estas otras formas de violencia. Hoy día el movimiento de acoso escolar a nivel internacional es muy fuerte, pero aquí no podemos olvidarlo, no podemos olvidar que es importante también manejarlo. Fíjense en que hoy estamos recibiendo una maleta o hemos recibido una maleta para aquellos que estamos generando este tipo de contenidos y quizás ustedes dicen, pero ¿cómo lo hacemos? Estos son los espacios para que ustedes estén anotando y digan, wow, cuando estemos hablando de este tema podemos meter esto, cuando estemos haciendo esto podemos hacer esto, cuando vayamos a hacer esta campaña tenemos que hacer esta campaña para poder hacer un poco más fuerte estos contenidos. Es importante generar que esta ley también está generando unos entornos protectores para que en nuestro hogar, en la escuela, en la comunidad, se generen unos espacios seguros, saludables y asimismo nuestros niños, niñas y adolescentes crezcan saludables. Hoy muchos de nuestros niños están saliendo sin unas rutas claras y están saliendo de la esquina, a ese dealer que les está ofreciendo la droga, a ese dealer que les está ofreciendo la prostitución, a ese dealer que les está ofreciendo cualquier cantidad de cosas que quizás no son latentes ni formativas para ellos, sino es la salida escapatoria por todo lo que están viviendo en su entorno. Tenemos una responsabilidad y es la de generar contenidos responsables y generar unas plataformas digitales que generen en realidad esa otra visión frente a lo que puede llegar a afectar a ese niño, niña, adolescente. Pero no olvidemos que la 2489 también nos está generando esa gran responsabilidad y esos principios fundamentales. Es importante entender que tenemos una corresponsabilidad, un interés superior sobre el menor. Es importante eso, tenemos un interés superior y tenemos que generar algo importante y aquí en la siguiente charla, y los estamos invitando en nuestra siguiente charla, es a la no discriminación. ¿Por qué? Porque también nuestros niños se sienten discriminados por raza, estilo de color, religión y aún por su situación de salud, porque muchos niños no salen de su casa porque quizás tienen alguna situación de salud que no se lo permite. Y cómo nosotros estamos integrando a estos niños que están ahí frente a la pantalla. Están frente a la pantalla y cómo los estamos integrando para que ellos en realidad se sientan también partícipes de este proceso formativo y de ese proceso de acompañamiento frente a estas pantallas. No se sientan regañados, amigos, se sientan con una responsabilidad máxima y prioritaria de poder cuidar a los niños, niñas, adolescentes, porque de ellos se garantiza
el acceso a una mejor comunidad, pero también el acceso a un mejor mundo. Y ellos tienen ahí las manos. Hemos escuchado muchísimas experiencias de niños, niñas, adolescentes que ya están creando contenido. Lo hablo por eso. Lo hablo por eso. Y chévere que detrás de eso existan unos adultos responsables que estén también orientando esos contenidos, pero también unos adultos responsables que digan, ojo, ojo, nos tenemos que medir frente al uso de pantallas y cómo estamos haciendo los contenidos. En esta ley, la 2460, que ya la terminamos, ahora pasamos a la 2489, es importante hablar sobre esa gobernanza y la política, sobre esa prevención y monitoreo, porque a veces hacemos, pero no monitoreamos. Y nuestros planes de acción corporativos y nuestros planes estratégicos de creación de contenido deben de tener esos monitoreos. ¿Cómo estamos midiendo si esos contenidos están llegando en realidad al foco que nosotros queremos atender? Y si estamos atacando al foco que queremos atender. Si estamos sexualizando en nuestros contenidos, estamos idealizando en nuestros contenidos. ¿Qué estamos haciendo con nuestros contenidos? Es importante hacer ese monitoreo. También es importante generar que todo lo que nosotros estamos haciendo está generando una sensibilización. Sensibilicemos. Sensibilicemos. Eso no es malo, sensibilizar. Es bueno que los niños y los padres de familia y los cuidadores tengan esa sensibilización. Es importante que ellos conozcan esos riesgos, esos hábitos que son saludables y aquellos que no son saludables. Es importante también tener esa responsabilidad en las plataformas. Ojalá, estábamos en un taller hace poco, aquí en el Ministerio de Cultura, nos estaban haciendo la presentación de una nueva plataforma donde se van a hacer los contenidos y tenía una tarea allí de contenido, de aquellas cosas que quizás para nosotros hacían falta en esa plataforma y nosotros colocamos algo muy importante, que haya unos ojos detrás de esos bellos ojos que están abriéndose a la vida, pero que haya un responsable detrás y que también el Estado sea responsable para poder vigilar esas plataformas donde nuestros niños están creando contenidos. Se están creando unas intrarredes y esas intrarredes están llegando a afectar a muchísimos de nuestros niños. Chicos, recuerden que hay muchas Olivias detrás de nosotros, y discúlpenme si les digo chicas, pero es algo cercano para ustedes. Pero es importante entender que hay muchas Olivias en sus manos, hay muchas Olivias que quieren soñar, hay muchas Olivias que quieren hacer, hay muchas Olivias que quieren solamente estar en su casa leyendo, pero son Olivias. Y esta 2489 también nos trae algo importante, esos riesgos y esa prevención. Hay ciberacoso, hay explotación sexual, hay comercio ilegal. Y ustedes pueden parar esto, porque muchos están viendo lo que ustedes están viendo. Y esos contenidos deben de ser macro, en los cuales cada uno de estos ítems pueda llegarse a manejar. No olvidemos que hay un ente regulador, que es la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la CRC. Es importante, es un ente regulador que ha estado ahí atento, dispuesto, y ha estado con estos ojos puestos frente a estos contenidos y ha abierto como esta franja en la cual los niños también son partícipes de estos procesos y es importantísimo. Y chévere que esa franja infantil tenga hoy día un poco más de reconocimiento, pero no olvidemos que tenemos que formar. Y no olvidemos que tenemos una ley, la ley 1098 del 2006, donde establece en ese artículo 47, en lo cual prohíbe contenidos que promuevan la violencia, el irrespeto, la discriminación, y esos programas deben de ser bien controlados, porque son dirigidos a niños, niñas, adolescentes. No olvidemos que hay un marco legal en el cual nosotros, como creadores de estos procesos de contenidos, no podemos olvidar. Queríamos traer este marco y fundamento legal porque no se nos puede olvidar nuestra responsabilidad también legal y frente a estas situaciones que nosotros tenemos que manejar frente a nuestros contenidos. De verdad, muchísimas gracias por este espacio, gracias por la atención y ya nos vemos.
Sigue nuestra compañera. Muy buenos días para todos. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Madeisis Báez, psicóloga de profesión con enfoque educativo. Quiero darles la bienvenida a nuestro taller de Fundamentos y Buenas Prácticas. Antes de todo, quiero decirles y mencionarles que crear contenido para niños tiene una base antes y es poder entender cómo funciona la mente según la edad. Yo les voy a hacer una breve definición y descripción de las edades que estamos manejando en estos momentos, que son primera y segunda infancia. La primera infancia va de los 0 a los 6 años y la segunda infancia de los 7 a los 11. Estas diferencias realmente no son solo en edad, sino también en cómo comprenden el mundo, cómo procesan la información e interpretan lo que ven. En la primera infancia los niños todavía no diferencian la fantasía de la realidad. Todo el tiempo pensamos que ellos tal vez comprenden las imágenes y comprenden lo que les estamos proyectando y resulta que para ellos puede ser simplemente un juego y detrás de estas imágenes y detrás de estos contenidos, pues ellos todavía no interpretan que hay ironía, que hay dobles sentidos y que hay intenciones que pueden llegar a ser complejas. La exposición a contenido no adecuado para la edad. En la primera y en la segunda infancia, nuestros procesos cognitivos están aún en la consolidación, por lo cual digamos que hay una comprensión limitada para diferenciar entre la fantasía y la realidad, como lo mencionaba hace un momento. Interpretar las intenciones, captar los matices, como la ironía en cada uno de los videos que ellos ven, cuando de pronto usamos estas herramientas para entretenerlos, pero no hacemos un seguimiento. Consecuencias: la exposición a escenas violentas, sexualizadas o emocionalmente intensas, pues pueden generar reacciones emocionales desproporcionadas o confusas en nuestros niños. Pueden haber temas de desregulación emocional, imitación de conductas inapropiadas, temores intensos. Entonces es cuando nosotros iniciamos a ver que cuando hay un impacto muy fuerte de lo que ellos están viendo, hay reacciones en casa o en el colegio o en los contextos en los cuales ellos estén y pueden tener reacciones agresivas de un momento a otro sin nosotros poder comprender qué es lo que está pasando y el por qué ellos están reaccionando pues de esta manera. Perdón. Los efectos más frecuentes se encuentran en la imitación de conductas inapropiadas, aparición de los temores anticipatorios, que es cuando de pronto están soñando con cosas y no entendemos el por qué comienzan las pesadillas, comienzan las reacciones de pronto de temor a la oscuridad, están relacionadas con sus rutinas diarias y que de pronto pues para quienes tienen hijos es fácil reconocer, pero para quienes de pronto no hay niños pequeños en casa, es difícil de reconocer. Nuestros niños incorporan lo que ven, incluso cuando no entienden pues todo lo que hay detrás de los contenidos. Los modelos observados se convierten en referentes, lo que significa que ellos por lo que van a hacer es replicar todas estas conductas que ven, sean positivas o sean negativas, por la no diferencia de las mismas.
nuestros contenidos digitales o la exposición prolongada también puede afectar el tema del apego con los adultos, la socialización. Entonces es cuando comenzamos a ver que nuestros niños se vuelven mucho más callados, si no tienen un celular en la mano, si no tienen un medio tecnológico audiovisual en frente, no pueden estarse de pronto en momentos de tranquilidad o de reflexión, sino que tienen como todo el tiempo esa ansiedad, que es lo que vemos hoy en día en nuestros pequeños, y cuando hablamos de ansiedad en niños, es porque les produce tanta necesidad el contenido que todo el tiempo le están pidiendo a sus padres o a sus cuidadores que les permitan el celular o que les permitan el televisor, el play, para ver videos, y pues esto se vuelve un modo también de facilidad para que los cuidadores puedan tener espacios en los cuales puedan hacer sus actividades, y esto hace que con más facilidad se les permita el ingreso a redes o tengan más acceso a todos los contenidos audiovisuales. Así que sí, lo que ven importa, pues incluso lo que parece un contenido inocente puede ser una vulneración a nuestros pequeños. Los riesgos psicológicos a nivel que son más latentes en la primera infancia, teniendo en cuenta que por la alta dependencia del contexto adulto, los efectos de exposición digital pueden surgir de manera acumulada. Cuando los dispositivos reemplazan la interacción sensible con el cuidador, que es cuando aparecen las dificultades en la regulación emocional y en la construcción del apego seguro. La socialización, el tiempo digital excesivo que reduce las oportunidades esenciales para el juego libre, para la exploración, para que ellos mismos busquen maneras de entretenerse sin necesidad de tener el acceso a todos estos contenidos audiovisuales o a todas estas redes que hay hoy en día. La interacción entre pares, que es lo que les mencionaba hace un momento, de no querer tener como tanto contacto, sino que podemos ver niños de 5 años, de 6 años a los 8 años, que están sentados y si tienen sentados y deberían estar socializando, y uno los ve en el celular todo el tiempo. ¿Por qué? Por la facilidad también que se les brinda desde los hogares, desde los cuidadores, de poder tener acceso a estos dispositivos desde muy, muy pequeños. La incorporación de modelos inapropiados, que son los temas repetitivos y de replicación que ellos manejan cuando comienzan a tener conductas agresivas y cuando comienzan también a hablar de la manera en que hacen o ven en lo que se les proyecta. En la segunda infancia cambian un poco las vulnerabilidades, se traslada un poco lo que viene desde la primera infancia, pero de alguna manera se potencia todo porque ellos tienen en esos momentos algo de autonomía. Entonces al adulto puede dejarlos un tiempo solos frente al televisor o un tiempo solos con el celular. Entonces, los riesgos aquí se aumentan aún más por el tema de participación en riesgos, en retos peligrosos o en imitaciones de figuras influyentes, exposición a mensajes ofensivos o discriminatorios, la comparación constante con modelos irreales, que es lo que afecta pues también un poco la autoestima, o lo que les hace creer también que ellos pueden llegar a tener o hacer esos personajes que ven en los contenidos. El ciberacoso y las dinámicas violentas entre pares, que también es un tema que lamentablemente hoy en día nos golpea fuertemente con todo el acoso escolar y todo el tema de bullying y ciberacoso. Los análisis desde la psicología muestran que todos estos factores pueden profundizar los estados de ansiedad, las alteraciones de estado de ánimo, la irritabilidad, que es por lo cual
pues muchos padres de familia, muchas familias acuden a los profesionales y es porque no entienden porque todo el tiempo los chicos están irritables, porque todo el tiempo están, si bien están en una etapa en la cual ellos necesitan desarrollar ciertas habilidades que también este aislamiento en ocasiones o esta falta de socialización también hace parte. Todo lo que ven dentro de las redes hace que se potencie y por eso ellos se vuelven aún más irritables de lo que debería ser para su etapa y se vuelven mucho más oposicionistas de lo que normalmente vemos en cualquier adolescente o preadolescente. Yo quiero mostrarles quiero mostrarles esta imagen, esta slide, y quiero que de pronto haya una participación. Yo quiero saber si en el chat nos pueden escribir o abrir su audio y que me mencionen si conocen estas imágenes y qué les trae a la cabeza, si conocen sobre ellas y que nos mencionen un poco. ¿Puedes ver el chat? ¿Sí? Sí, los conozco. ¿Quién más? Nos dice por acá Ana María Pérez Cortés. Sí los conozco. Alejo Hernández. Levantó la mano. Sigue, adelante. Alejo, tienes la mano levantada. Si quieres hablar, abre tu Sí, audio. No, hola, ¿cómo estás? básicamente, hola, ¿qué más? Básicamente son la razón por la que me metí a esto. Ok. ¿Por qué? Cuéntanos un poco más de por qué te metiste por ellos a este tema. Em, bueno, es porque hay pues unas compañeras de trabajo, una específicamente que pues me los mostró, los vi y en internet pues me pareció demasiado absurdo pues la cantidad de visualizaciones que tenía eso y empecé como a investigar y pues y entendí pues el tema de los, o bueno, creo que entendí el tema de los microestímulos excesivos que tienen y bueno, no, de alguna manera empecé como a pensar cosas que de cierta manera fueran no en contra, pero que utilizando esas mismas ideas, colores, como lo que dices, pues tenga un contenido mucho más útil. Ok, muchas gracias por tu intervención. Ana María Pérez Cortés, sigue. Bueno, muy buenos días. Yo los conozco los personajes, incluso pues yo convivo con una niña de 11 años y yo les di la oportunidad. Yo dije, bueno, son tendencia, entiendo que ellos quieran seguir en este momento una tendencia, vamos a jugar, porque viene empezó como una tendencia en redes, ya son cartas que las venden afuera de los colegios y los niños se encargan de tener muchas colecciones de esto y son como cartas de Yu-Gi-Oh en su momento. Y yo decía, listo, sentémonos a jugar, a ver, ¿cómo es que es esto? Porque igual entiendo que los nombres sean como divertidos y un reto de pronunciar. Entonces, como bueno, los reta, démosle la oportunidad. Pues imagínense que no sabía jugar. O sea, realmente, y no tenía mucho sentido el juego. Yo le hacía varias preguntas, pues a la final les contaba, tiene 11 años, ya tiene como un poquito más de percepción de los juegos, de las dinámicas, y no, pues realmente lo que le interesaba era conectarlos y pronunciarlos, más allá de jugarlos. No sabía cómo se hacía y era como, no, yo lo juego es con los de mi colegio. Yo, claro, ninguno lo sabe jugar, se están inventando algo porque no viene ni con instrucciones. Entonces, me dio mucha tristeza porque si es algo que pues, se nota que es una inteligencia artificial creada, de pronto puede tener esfuerzo o puede ser muy a la carrera, pero que sobrepasó a nivel de visualizaciones demasiadas iniciativas que sí tenían un contenido real. Entonces, bueno, es como el aporte hoy.
Muchas gracias. Sí, es una tendencia fuerte en todos los colegios. Encontramos hasta hay como muñequitos, sacaron unos muñequitos que son como las réplicas de cada uno de ellos. Por acá nos dicen, son como una tendencia que se dio en redes cuando explotó la creación de las imágenes con inteligencia artificial. Yo los conozco, es humor absurdo. Bueno, me alegra saber que lo tenemos más o menos presente y que hay personas que dentro de nuestra charla conocen o por lo menos han oído mencionar a los Italian Brain Rot. Resulta que cuando comenzó el tema de la inteligencia artificial, detonó esto en Italia con unos mensajes que son totalmente absurdos, que de pronto lo que hacen es que los niños repliquen la pronunciación de los nombres, como ustedes de pronto, no sé si lo alcanzan a ver, el nombre del personaje femenino se llama Ballerina Capuchina. Y el juego de palabras para los niños es muy llamativo. El ta sahur. Entonces, ellos tienen unas historias, hace poco me lo mencionaban y me decían, es que no sabíamos qué era, el niño llegaba pronunciando, llegaba diciendo, y no sabíamos qué eran los Italian Brain Rot o los memes italianos, como algunos niños también los llaman. Estos Italian Brain Rot tienen colores fuertes, voces muy graciosas, un humor absurdo, llevan imágenes deformadas, entonces digamos que acá tenemos solamente dos, pero hay unos que son un cocodrilo con zapatos, un tiburón con zapatos, entonces como las imágenes son tan llamativas, retienen totalmente la atención de los niños. Hay expertos que señalan que esto hace que haya un poco un reseteo cognitivo, por el consumo masivo de contenido, digamos que tienen poca profundidad, baja memoria de algún modo, el ritmo que hace que todos los niños lo vean todo el tiempo por ese ritmo hiperactivo que puede mantenerlos al frente de la pantalla viéndolo 2 o 3 horas sin ningún inconveniente. Esto hace que la consecuencia final es que en la memoria de nuestros niños y la concentración en tareas de nuestros niños se disminuya de una manera de verdad preocupante. Es cuando comienzan también, como tienen todo el tiempo en la cabeza que pueden entrar no hablo solamente de los Italian Brain Rot, sino de todos los contenidos que hoy en día hay y que no tienen un objetivo específico en los cuales nosotros podamos decir, esto le está enseñando a nuestros niños o les está dando un aporte a nivel de valores o a nivel cognitivo o de aprendizaje. Para los niños pequeños, pues puede afectar un poco más la percepción del lenguaje y de las emociones porque ellos comienzan a ser muy repetitivos todo el tiempo y esto lo aprenden mucho más que el lenguaje propio, que el lenguaje materno, de hecho. Lamentablemente, les permiten desde muy pequeños entrar a ver este tipo de contenidos. Y lógico, los algoritmos priorizan videos, pues, de un altísimo nivel de retención y de repetición. Entonces, lo que hace es que cuando uno está poniéndole como padre de familia a sus hijos en las redes, o puede ser TikTok o en YouTube, uno les pone videos para niños, entonces lo primero que salen son los más clásicos y luego entonces en línea van saliendo todos estos videos que van metiéndose en la cabeza de nuestros pequeños y que se van llevando su concentración realmente. Esta estética exagerada y caótica que capta la atención de los niños hace que ellos pierdan
la atención en contenidos que son realmente de aprendizaje. Entonces ya no les gusta escuchar sobre los colores o sobre las palabras o sobre de pronto los animales, sino que quieren ver todo el tiempo esto. Y ustedes van y miran y pueden ponerles el mismo video de unos de los Italian Brain Rot, seguidos, el mismo video y volvérselo a repetir seguido, y ellos igual van a tener la atención todo el tiempo puesta en este tipo de contenidos. Bueno, entonces tralalero, tralala, que es el tiburón, es como un humanoide con zapatillas que es inocente en apariencia, pero pues realmente no tiene una lógica narrativa. Hay otro que se llama Bombardiro Cocodrilo, que incorpora frases violentas y polémicas que en algunas versiones lo que significa es que sacan un personaje muy, muy violento de hace muchísimos años en Italia, que se convierte en ese muñeco y que lo que hace es de manera, sin que nos demos cuenta, que entren en el cerebro de nuestros pequeños. Y los vuelve como en un efecto muy hipnótico. Ellos todo el tiempo lo están repitiendo, van caminando por la calle y lo están repitiendo. Algunos personajes se insultan entre ellos. Y pues nada, esto realmente es preocupante porque muchas veces creamos contenido pues de un juego, tal vez esto salió de la nada, pero el impacto que ha tenido ha sido tan grande, de verdad ha sido tan viral, que simplemente dejamos que ellos accedan a estos contenidos sin un objetivo real, sin un objetivo que nos lleve al aprendizaje. Esto es de pronto un llamado a la reflexión de esta creación de contenidos que hoy en día hacen parte de nuestro diario, hacen parte de todo lo que hacemos. Es importante para todas las personas que el día de hoy estamos acá en este taller, que estamos relacionados con la parte educativa, con los niños de primera y segunda infancia, o tal vez con adolescentes también, y reflexionar sobre qué es lo que estamos creando para nuestros chicos, qué es lo que cómo podríamos hacer que ellos giren su atención y que realmente los contenidos sean narrativas que les brinden y que les aporten a nivel cultural y que les aporten a nivel de aprendizaje diario, que potencien sus habilidades dentro del contexto educativo, pero también dentro del contexto familiar, que depende mucho de que esto sea un tema corresponsable entre las familias, los educadores, los acompañamientos que desde, por ejemplo, nuestra profesión como psicólogos, desde los creadores de contenido, y que se vuelva una gran masa en la que trabajemos todos de la mano para que no evitemos que ellos estén frente a las pantallas del todo, sino que ese contenido que esté ahí realmente sea responsable. Bueno, la sobreexposición digital y los efectos en el desarrollo. Entonces, el uso continuo y excesivo de pantallas afecta los procesos fundamentales para el desarrollo. Se observa el desplazamiento del vínculo afectivo directo con el adulto, reducción del diálogo cotidiano, la sobreestimulación audiovisual afecta todo lo que tiene que ver con la atención sostenida. Y lo preocupante de esto, y digamos que lo que nosotros buscamos el día de hoy, es poderles brindar esta información tan importante en la que reflexionemos sobre todas las consecuencias que puede llegar a tener que nosotros creemos contenido que no les está aportando realmente nada. La inhibición y las funciones ejecutivas también se ven afectadas. Entonces, antes de hacer
el ejercicio del semáforo en rojo, verde o amarillo y de qué estamos creando. Entonces, hacernos la pregunta internamente y decir, bueno, voy a hacer este contenido va a tener estas dimensiones y desde estas dimensiones mi semáforo estaría en rojo o estaría en verde o estaría en naranja. En términos neuropsicológicos, la exposición prolongada a estímulos rápidos e intensos puede generar una sobrecarga sensorial, impactando la regulación del sueño y la calidad del descanso de nuestros pequeños. También contribuye a las dificultades socioemocionales como la impulsividad, la baja tolerancia a la frustración y la necesidad permanente de estímulos. La baja tolerancia a la frustración, que es una de los llamados más grandes de los padres cuando suelen preguntarnos o cuando se suelen acercar para solicitar apoyo en cuanto a temas relacionados con sus niños. Y una de las preguntas más recurrentes es ¿cómo pueden manejar la baja tolerancia a la frustración? Entonces, dentro de nuestras herramientas o de lo que nosotros podemos darles como herramientas, lógico, la baja exposición a lo digital ayuda a que los niños puedan gestionar un poco mejor sus emociones y puedan dar respuesta a las frustraciones, que son procesos totalmente normales en el ser humano. La pérdida de privacidad y la exposición a datos personales. La privacidad es un componente esencial en el desarrollo de la identidad y la seguridad emocional. Cuando nuestros pequeños quedan expuestos en plataformas digitales, sea a través de imágenes o de datos personales, a veces les soltamos el celular y ellos por accidente, porque resulta que lamentablemente hay contenidos que sí están creados para que los niños ingresen a temas que son vulnerables para ellos. Eso lo que hace es incrementar los riesgos de manipulación y el fraude o la explotación, y pues ellos todavía no están en la capacidad de defenderse respecto a eso. Muchas veces caen con facilidad o con falsas amenazas, con cosas que realmente pueden salirse de contexto. Entonces, de pronto también un poco el tema de la responsabilidad en cuáles son las formas de proteger a nuestros niños con contenidos que no tengan botones que los lleven a otro, o links que los lleven a otras páginas y demás. Ahora le damos paso a la doctora Adriana. Hola, hola, gracias, Mae. Bueno, quiero decirles que en el link, en el chat van a encontrar el link para la toma de registro de asistencia. Esto es muy importante que lo diligencien para nosotros poder tener el control de cuántas personas asistieron y de qué parte se están conectando en este momento. De verdad, muchas gracias. Miren, yo quiero recoger algo muy importante de todo lo que han venido aportando Ana María, la otra persona que habló, Madeisis, Ernesto, y es que ya de por sí, de manera natural, nuestros niños de primera infancia, de segunda infancia, adolescentes y jóvenes son absolutamente vulnerables por el simple hecho de ser niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y es que de entrada su corteza prefrontal no está todavía tan bien desarrollada y estructurada. Esta termina de desarrollarse como hasta los 22 años aproximadamente. Entonces acá es donde quiero hacer un especial énfasis en estos riesgos de la segunda infancia, que todos los tengamos muy, muy claros y tener en cuenta. Les voy a contar una historia pequeñita. Laura tiene 9 años y está jugando su videojuego favorito. La mayoría de nuestros niños tienen ahora acceso a todos los dispositivos, entonces seguro esta historia no va a ser ajena a ninguno de nosotros. Entonces, es sábado en la tarde, sus papás están en la sala viendo televisión, relajándose un poco, y ella está en su cuarto pasando de nivel.
De repente en la esquina de la pantalla de su computadora aparece un mensaje de chat y le hablan y le dicen, hola, ¿quieres jugar conmigo? Soy Mateo y tengo 10 años y también soy de Colombia. Laura se sorprende porque nunca antes alguien le había escrito por ahí. Mira el nombre del usuario, Super Mateo 10, el perfil tiene un avatar de un niño con gorra y una pelota de fútbol que además le llama mucho la atención a Laura. Mateo le vuelve a escribir, oye, juegas muy bien, te vi ganarle a todos. ¿Quieres que seamos amigos? Podemos jugar todos los días si tú quieres. Dime en qué ciudad vives. Laura siente una mezcla de emoción y nervios, porque además recuerden que tiene 9 años y en esa edad entonces empiezan también como a vivirse diferentes sensaciones frente al tema social, frente al tema emocional y sobre todo a descubrir nuevos y grandes procesos. Entonces acá estos nervios la llevan a ella a tener como una dualidad entre si contesto, no contesto, cuento, no cuento, ¿qué pasa? Y resulta que ella piensa y dice, pues chévere tener un amigo que juegue también como yo. Entonces Mateo le insiste, si me dices en qué ciudad estás, yo te digo en cuál estoy yo. Y si quieres, podemos hablar también por otra app. Cuéntame, ¿tú tienes acceso a WhatsApp o Instagram? Díganme ustedes si esto no es una realidad que pueden estar viviendo nuestros niños y niñas en este momento. Resulta que nosotros en los contenidos y en las plataformas de diferentes accesos como los celulares, las tablets, los computadores y demás, pero en los contenidos mismos, no hay una herramienta que le permita a uno arrojar una advertencia incluso al mismo niño usuario donde le diga, ten cuidado, tienes que avisarle a un adulto que alguien te está escribiendo. Y que podamos nosotros también tener ese ambiente regulado y controlado para el acceso del uso de información para nuestros niños y niñas. Entonces acá yo percibo que hay realmente un fallo directo desde el diseño y estas advertencias que les digo. Entonces, la pregunta o el cuestionamiento más bien para todos nosotros es como realmente nosotros tenemos un mapa de riesgos establecidos desde el contenido mismo para poder identificar cuando hay chats, cuando hay retos o cuando hay comunidades de interacción, como en los videojuegos, como decía Ana María con su niña de 11 años, que son más dados a ese tipo de creación de comunidades o de vincularse con este tipo de grupos y poder relacionarse no solamente a través del juego, sino también a través de la conversación. ¿En qué momento se nos filtran estos actores distintos, pedófilos y demás, que tienen algún tipo de patología y que se disfrazan y camuflan en este entorno infantil y juvenil también para llegar a nuestros niños y niñas? Entonces aquí hay un tema importante y es que estas dinámicas de participación de esas comunidades privadas tienen que estar absolutamente reguladas. A mí me gustaría que pudiéramos hacer como un checklist muy rápido de protección, de acciones de protección que creen que debamos tener con nuestros niños y niñas al momento de usar o de acceder a contenidos digitales y contenidos de comunicación, así como lo veíamos ahora con estos personajes que además distorsionan la realidad y llevan a los niños a crearse, digamos que unas fantasías en un mundo inexistente, donde al contrario nosotros tenemos que encaminarlos y esa es nuestra mayor labor, orientarlos a un mundo real y prepararlos para que se enfrenten a un mundo, pero desde la realidad y desde el contexto. Entonces, ¿qué piensan ustedes que cuál sería la mejor manera de poder hacer como esa lista de chequeo para poder contar con esta identificación de riesgos asociados, pero además generándoles protección? ¿Qué debería pasar? ¿Quién quiere contarme qué debería pasar como una primera acción? Buenos días para todos. Bueno, Bueno, en mi caso, yo recuerdo que hace muchos años, bueno, no voy a hablar en este momento de la parte digital, sino de la parte de libros, que pues conozco mucho más, libros impresos, bueno, y digitales también. Recuerdo el caso hace muchos años con el libro de Gravity Falls número 3, que causó un revuelo en Colombia por su contenido de violencia verbal y física. Bueno, física no, verbal, que tenía el libro. Y los padres de familia se reunieron, no
no sé, me imagino que a través de un chat, a través de algo, y pasaron una carta, tampoco recuerdo dónde exactamente, y el libro lo mandaron a quitar, a sacar de todas las librerías de Colombia. O sea, estaban todos los libros menos el número 3. Se vendían todos, pero menos el número 3 porque los papás se pusieron de acuerdo. Pero sé que hay muchos libros que aún siguen en las estanterías de las librerías mal etiquetados como libros infantil juvenil que no deberían estar allí. ¿Por qué? Porque hoy en día, por vender, muchos escritores acomodan la historia que es de adulto con dibujos animados, llámese cómic, llámese cualquier otro, digamos, forma de ilustrar para atraer de pronto todas las masas, porque antes pues obviamente los libros se dividen por edades, pero yo tengo de esta forma puedo tener la capacidad de conectar con los infantes, con los infantil y con los juveniles. Entonces yo creo que es una tarea, porque a veces muchos libros ya vienen de Estados Unidos, de Europa, reseñados con su historia, de pronto quién van dirigidos, ¿no? Que va dirigido a tal edad, y de pronto las librerías o de pronto los que recomiendan los libros, los recomiendan tomando referencias que no han leído, porque son muchos libros que salen en un día, muchos escritores escribiendo, y a mí me pasó un caso con el libro Jefferson, de Jean-Claude, no recuerdo, yo tengo mi hijo, tiene TDAH, también está diagnosticado con negativista desafiante. Imagínate mi trauma desde que era niño, él nació prácticamente con una disposición bastante difícil, y pues yo lo ponía a leer, aunque no era muy fácil porque le dependía la concentración, pero a través de la lectura yo lo fui llevando, digamos, a unas etapas muy buenas de concentración, y por recomendación de una librería, y que en la parte de atrás en la etiqueta que de pronto la librería no se habían dado cuenta que ese libro estaba etiquetado mal, y el libro decía infantil juvenil, y yo lo compré y lo busqué en las reseñas en internet y decía que sí, que era apto y todo, y vamos a ver que después el mismo niño me dice a mí, mi hijo me dice que es un libro muy violento. Imagínate, me tocó de empezar a leer y hablaba, imagínate, de descuartizamiento y de todo. Tú veías la portada y todo estaba pintado con dibujos y todo, pero el contenido real era bastante grave. Entonces nos hace falta mucha inspección, observación, malicia indígena, porque de pronto, bueno, sí, uno ve, por ejemplo, los libros de William, no recuerdo, que también son libros, que también son dibujos, son pintados, pero son violentos. Entonces, no sé cuál sería el ente que en Colombia podamos formar a nivel de asociación de padres vigilantes, no sé, una fundación o algo que podamos decir, pilas con esto, con este libro, sáquenos de las estanterías porque van a hacerle daño a nuestros hijos. Gracias. No, Mari, gracias a ti. Mira lo importante de todo eso que estás diciendo, y es que como primera medida hay que tener acompañamiento y sobre todo conocimiento de la información a la que van a acceder nuestros hijos. Entonces no basta solamente con que esté etiquetado que es apto o que está orientado para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sino qué tipo de contenido tiene. A veces nos da pereza y a veces no conocemos de entrada ese tipo de tendencias que empiezan a hacer como ese boom para nuestros jóvenes, y que ellos, en el afán también de hacer parte de un grupo social y de estar como en la vanguardia de los estereotipos que se manejan actualmente, empiezan a vincularse e inmiscuirse en cosas que ni siquiera nosotros conocemos tan al detalle. Eso es súper importante. Mari, gracias por compartirlo, porque definitivamente y sobre todo para la situación puntual de tu niño hay que buscar como elementos muy, muy específicos que le aporten a la concentración, que ayuden también, digamos, que a autorregular también las emociones y demás que son propias del TDAH. Entonces acá hay un tema demasiado interesante que hay que revisar, y es que estos checklists de protección de los que hablábamos están sujetos a un acompañamiento, a una conexión regulada, a una restricción también del uso de los tiempos de uso de plataformas o de computadores o diferentes dispositivos a los que tengan lugar, y que ojalá podamos generar estas ventanas de alerta. Todos los papás generalmente ahora lo que hacemos es restringir los canales de YouTube. Ahora con todas estas plataformas de televisión que tenemos, restringimos el uso y acceso para nuestros niños y niñas,
Pero también hay otro tipo de información que no podemos controlar tanto. Entonces, por ejemplo, con los libros, ¿cómo hacemos para generar esta alerta que tú decías, Mari, como de, y ahí hablan de descuartizar y llevan a los niños a muchas cosas y seguro inmerso dentro de la psicología, porque dentro de todo este contenido hay una intencionalidad muy clara, así como hay positiva y negativa, y el creador está buscando generar como algún tipo de reto para que los chicos, niños y niñas, también empiecen a incursionar como en este tipo de cosas que los llevan a generar acciones que están encaminadas desde el contenido mismo de la información. Pero hay algo muy importante y es la confianza. Cuando yo hablo constantemente, y lo digo ya, digamos que no como creadores de contenido, productores y consumidores propios de los contenidos a los que tenemos acceso, sino también como padres, madres, tíos, amigos de personas que tienen hijos, y es generar estos espacios de confianza, que los chicos puedan contarnos a qué cosas están accediendo, cuáles son esas conversaciones que están teniendo y cuál es ese contenido que están recibiendo constantemente. Entonces acá hay un tema, y es que se nos filtran estos desconocidos para contactar directamente a un niño. Como les hablaba yo de la intencionalidad negativa, pues estas personas también, digamos que se caracterizan de niños o de personas muy cercanas, de jóvenes también, que hacen parte de este proceso y empiezan a llevar a este niño por este sendero también psicológico y de manipulación para lograr el cometido. Entonces acá, tener en cuenta que no todo el que escribe en los medios que ellos frecuentan son amigos. Eso no es cierto, y es lo primero que hay que decirle a los niños y niñas, que todo aquel que hace parte de esas comunidades no son amigos. ¿Hay algún mensaje claro que promueva esa desconfianza y solicitud de ayuda en los contenidos que ellos frecuentan? Yo creo que no tanto, y ahí es donde es importante que todos nosotros hagamos esto y encaminemos para que pues la gente pueda acceder a todo este tipo de situaciones, digamos que de ayudas que nos va a permitir mitigar e identificar riesgos tempranos. En la segunda infancia, nosotros pues ya Madeisis nos contaba que va entre los 6 y los 11 años de edad. Aquí es donde empiezan ellos a sentirse también grandes y quieren usar dispositivos y quieren tener más autonomía, pero lo que no tienen es criterio, porque como les mencionaba inicialmente, la corteza prefrontal aún no está absolutamente desarrollada, y esta es la que permite que tengamos un criterio propio, que tengamos como todo este sentido de poder tomar decisiones puntuales frente a una coherencia y a un tema también que nos lleva desde el conocimiento y desde toda la experiencia misma. Entonces aquí aparece algo clave para todos nosotros como creadores y consumidores de contenido, y es que cuando un niño entra a nuestros contenidos, no solo entra al video, también entra a vivir toda la experiencia que está inmersa. Son los comentarios, los chats, los links de acceso, estos retos que ahora son virales. Y les quiero contar algo muy, muy personal y doloroso, y es que hace muy pocos meses el hijo de un primo mío se quitó la vida por un reto, porque resulta que el reto se va saliendo de control y cada vez, así como en las apuestas, esto es como muy adictivo, ¿no? Entonces, si no se logra el primer cometido, entonces vamos a más, a más, a más, y era con una sustancia química. Entonces, como no surtió el efecto químico que estaban buscando, entonces hicieron otro tipo de cosas adicionales que llevó a este niño de 16 años a perder su vida. Entonces, de verdad, es un llamado a que todos estemos muy pendientes. Los riesgos, digamos que no solo están relacionados con el extraño peligroso clásico. Entonces, ya acuérdense que antes nosotros de niños, seguro hay acá personas mucho más jóvenes que yo conectadas, pero antes uno ya sabía y uno identificaba como por la apariencia, uno decía, esta persona no es tan buena, algo de malo tiene, no me gusta tanto. Ahora es muy difícil percibirlo. Ahora al contrario, digamos que se enmascaran de tal forma que uno no logra identificar ese riesgo de manera tan notoria. Entonces ellos empiezan a ser muy cercanos, a generar estos chistes, esa chispa, y hablar el lenguaje que están hablando nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para terminar en un proceso de manipulación. Hay espacios donde se les puede escribir de manera directa a los niños y niñas, ¿no? En diferentes herramientas o plataformas que ellos acceden, ahí
puede llegar a ser. Hay un tema y es que no estamos reforzando la idea de las comunidades no confiables, y eso es muy importante, de verdad, tener ese contacto con estos chicos, y retomo también, esto me marcó mucho la experiencia que contaba Ana María con su niña de 11 años, y es, le di la oportunidad a estos elementos, le di la oportunidad a estos personajes. Es como que nosotros también nos involucremos y hagamos parte de estas nuevas comunidades y de estas tendencias para poder entender en qué están y ver qué tan confiable o no son, ¿no? Esto es demasiado importante. Y hay un tema, y es que tenemos que enseñarles, así sea no implícitamente, porque a veces los chicos también como que no ponen orejas de pescado y dicen, yo no quiero escuchar más cantaleta, y mi mamá siempre con la misma lora, o mi papá, o mi tío, o mi tía. Pero hay un tema, y es que de manera explícita lo podemos decir, pero de manera implícita también debe estar el contenido constante y el mensaje de poner límites. ¿En qué momento tú dices no? ¿En qué momento te sientes incómodo y dices no? Porque ahora mismo, hasta en la vida adulta, a nosotros nos pasa, y creo que a todos, aunque nos sintamos incómodos, en momentos nos cuesta decir no, y poner un alto, y poner un freno, y poner un límite. Aquí es donde tenemos que hacerlos a ellos muy, muy fuertes para que no les pase lo mismo. Entonces, miren, como productores, creadores de contenido y demás, ustedes pueden transformar estos espacios en lugares más seguros, sin perder ese engagement que seguramente están buscando todos estos canales y programas de televisión creados y contenidos digitales y demás, pero lo que tenemos que buscar es una intencionalidad positiva para poderlo lograr. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los riesgos sexuales digitales, que son sexting, sextorsión y explotación, creo que varios hemos escuchado de todo este tema, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el envío o intercambio de mensajes, fotos, videos de contenido sexual a través de dispositivos digitales, ¿corresponde a qué? ¿A sexting, a sextorsión o a explotación? ¿Quién me quiere decir? Yo entendería que el solo envío del material es el sexting. Sexting, perfecto, es el sexting. La sextorsión ya entra a ser esta amenaza o chantaje donde quieren un canje a cambio de cosas. Entonces acá lo que quieren es que empiezan a pedir un contenido mucho más sexual, empiezan a ofrecer dinero o diferentes favores, usándolo como presión de estas imágenes o el contenido que se han escrito para poder manipular también a nuestros niños, niñas y jóvenes. Aquí hay que tener mucho cuidado de verdad. Y la explotación sexual, el uso de niños, niñas y adolescentes con fines sexuales, generalmente para obtener un beneficio económico o de otro tipo, que también es una noticia muy sonada lamentablemente y que todo el tiempo está, digamos que en el ojo del huracán, y es poder captar este tipo de niños, niñas y jóvenes. Por ejemplo, en Bogotá ahora mismo se ha disparado mucho las posibilidades o los niveles de riesgo de secuestro de niños, niñas y adolescentes. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces hay que decirles a ellos, tú no puedes enviarle fotos a todo aquel que te lo pida. No puedes estar usando stickers sin un contenido claro, sin un objetivo lógico, ¿no? Porque a veces esos stickers también van acompañados de una serie de códigos ocultos que solamente ellos entienden en su diálogo y que nosotros desconocemos absolutamente. Entonces decimos el corazón, el guiño y la manito, pues bien, están teniendo unas conversaciones, pero dentro de esto está encriptado un mensaje que tenemos que aprender a conocer y a descifrar. Entonces aquí nos empiezan a amenazar también con publicar fotografías y elementos, y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a semaforizar esos niveles de riesgo, qué es leve, qué es medio y qué es grave dentro del proceso. Entonces esto es demasiado importante en torno de poder proteger a nuestro menor. Sobre todo desmitificar el hecho que el niño, niña o adolescente son los que tienen la culpa. Generalmente, cuando nos damos cuenta que ellos ya están inmersos en todo un tema ya y en un camino recorrido de riesgo, le decimos, pero usted, ¿quién no mandó tomarse una foto así?
¿quién lo mandó a seguir una conversación así? En un momento. ¿Dónde estaba el cuidador y el acompañante para poder orientarnos bien ese proceso y ese consumo de información a la que están accediendo? Entonces, esto es de verdad un llamado que hago también, vuelvo y les digo, como padres, madres, cuidadores y demás de los niños, niñas y adolescentes, para que estén ahí muy pendientes. Entonces, cuando hablamos de sexting, sextorsión y explotación sexual en línea, no estamos hablando de niños perversos, sino de niños, niñas en desarrollo con una necesidad de aprobación y pertenencia social, que era lo que yo les decía. Entonces, por encajar en un grupo, en una comunidad, y por esta demanda que está constantemente de si tú no lo haces, entonces no puedes hacer parte de nuestro equipo. Entonces son tendencias que van llevando a nuestros chicos a perder ese nivel y ese sentido de personalidad que nosotros estamos llamados a crearles y a fortalecerles. Entonces, los agresores primero se van a mostrar como amigos, segundo van a generar halagos y van a empezar a decir cosas que los niños quieren escuchar y van subiendo de tono las conversaciones. Entonces esto es una situación que se presenta y que va dejando una marca a nivel emocional y a nivel actitudinal también en nuestros jóvenes de vergüenza, de culpa, de victimización, que después requieren de un tratamiento también desde la afectación que generan este tipo de situaciones. Entonces acá hay un tema y es que no podemos normalizar la sexualización en los niños y niñas. Hay un tema también que para mí es demasiado delicado y es que nuestra mayor intención ahora es como que las niñas bailen reggaetón, que las niñas usen ombliguera, que usen pantalones muy, muy ajustados, que entre más muestren entonces se ven más lindas. Y uno de los consejos de verdad que les doy como educadora y además inmersa en todo este contexto de vulneración, porque la fundación, digamos que no tiene una acción inmediata frente a diferentes temas, sino todo un proceso de acompañamiento desde lo psicosocial con poblaciones vulnerables. Sabemos en el día a día lo que están expuestos nuestros niños, niñas y jóvenes. Entonces es importante estar también revisando ese tipo de exposición a las que sometemos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, decir no vale la pena, retomo lo que dije hace un momento, poner límites a lo que se presenta en el día a día. Y vamos con la siguiente diapositiva, el valor protector de los contenidos audiovisuales bien diseñados. Acá dentro del valor protector, tenemos que entender que hay un consumismo real de contenido donde los niños aprenden algo todo el tiempo. Aprenden cosas positivas y cosas negativas. Pero también hay un proceso de interpretación, que eso depende de cada uno. Y es ahí donde nosotros tenemos que orientar y acompañar este contenido que están, digamos que introduciendo dentro de su proceso de aprendizaje y de desarrollo. Entonces acá hay un tema y es que hay diferentes elementos que hay que tener en cuenta como los valores, como los límites y como el tipo de crianza que yo estoy dando desde el acompañamiento. Por ejemplo, yo quiero que se detengan a pensar en este momento qué contenido o qué programa de televisión para ustedes en su infancia e incluso adolescencia les marcó como su proceso con valores, o sea, pensémoslo en positivo, no en negativo. ¿Qué programa les gustaba mucho que los llevó a fortalecer como este tipo de procesos de formación desde el respeto, desde la convivencia, desde la empatía, desde este tipo de conductas y condiciones frente a la sociedad? ¿Qué programa recuerda alguno de ustedes? Bueno, yo, por ejemplo, recuerdo Plaza Sésamo, que es un clásico en valores y que ahora mismo he visto que ya está nuevamente sacando contenido también, porque era un contenido de valores, un contenido de aprendizaje también, diversidad, respeto y culturas, porque además uno recorría el mundo con los diferentes contenidos que ellos manejan, ¿no? Dora la Exploradora también es otro de los contenidos que me parecen muy importantes y modela para pedir ayuda, resolver problemas en el paso a paso y generar el trabajo en equipo. Ahora, hay otro tema y es que los contenidos no solamente entretienen,
mundos donde los niños y niñas aprenden cómo funciona la vida. Acá nosotros tenemos que ver a los niños como sujetos de derechos, sino como un elemento más del contexto. De verdad, son seres que piensan, sienten y pueden ser tan buenos o tan malos como nosotros queramos, como esos contenidos los lleven a generar este tipo de formación y de proceso en la vida. Entonces, hay que validar las emociones. Está bien sentir miedo, sentir rabia y sentir tristeza. A veces, digamos que con temas de género, le decimos a los niños, ¿usted por qué llora? Parece una nena. Entonces ya va a llorar otra vez y no le permitimos sentir y empezamos a vender la idea de que sentir y expresar está mal. Entonces, desde ahí hay que empezar a sentir, listo, no será de esa manera como en la que tú estás dejando detonar y desbordar estas emociones, pero hablemoslo, dime cómo te sientes, dime qué te pasa. Pero a veces nosotros mismos ponemos esa barrera que permite que nuestros jóvenes accedan a otro tipo de personas que seguro sí se van a aprovechar de ellos. Entonces, representamos la diversidad también desde los diversos cuerpos, desde las diversas culturas, desde el color de la piel, y no les enseñamos a los niños a respetar esas diferencias. En ocasiones hacemos parte también de las burlas que ellos hacen con respecto a su amigo por el atuendo, por la forma de hablar, por su contexto cultural, y es lo que tenemos que aprender a hacer de manera muy, muy regular. Sobre todo hay que fortalecer el autoestima y la identidad de nuestros niños y niñas. Entonces yo valgo así como soy. ¿Qué importa si soy bajita, gordita o flaca, alta? No importa. O sea, realmente yo soy esto y así me debo aceptar y así me debo hacer validar frente a la sociedad. Entonces aquí, frente a los límites claros, este es mi mayor mensaje de verdad, poner límites. Si ponemos límites, seguro vamos a evitar una gran situación de riesgo para nuestros niños y niñas. Entonces, frente al valor protector de los contenidos audiovisuales bien diseñados, pasemos a la siguiente. Vamos a ver la autonomía y la resolución de conflictos. Y en este orden de ideas, en la autonomía, los contenidos nos invitan a explorar, a preguntar, a reflexionar y a tomar decisiones. Pero como les digo, esa autonomía debe tener también un criterio que por su proceso de desarrollo todavía no está tan consolidado y es donde tenemos que acompañar este proceso de criterio y de toma de decisiones. Resolución de conflictos. Las narrativas que promueven el diálogo, la empatía y la cooperación favorecen habilidades socioemocionales claves para la convivencia. Entonces acá lo importante es que todos los contenidos que consumimos, que creamos y que producimos tengan unas enseñanzas, unas intencionalidades, pero en torno a lo positivo. Porque nuestros niños, niñas y jóvenes están hechos desde la plasticidad cerebral para repetir patrones, para tomar lo que más les llama la atención, y la idea es que siempre los invitemos a pensar, sobre todo a construirse como personas. Entonces vamos a hacer todo esto para que podamos fortalecer todo este proceso de intervención con nuestros niños, niñas y jóvenes, y les dejo que ustedes se lleven de verdad ese análisis interno de qué tanto estoy aportando yo a la sociedad, a los niños, niñas y jóvenes, incluso de mi entorno más cercano, para que primero no estén tan expuestos a un nivel de riesgo, segundo tengan la capacidad de discernir entre lo bueno, lo malo, el riesgo leve, moderado y alto, y que sobre todo tengan un referente de confianza y de seguridad para que las cosas salgan mucho mejor. Entonces no los dejemos solitos con la tablet, merced de todo lo que pasa, acompañémoslos constantemente y permitámosles, por favor, que ellos también nos cuenten cosas, que estén con nosotros compartiendo qué quieren, qué desean. Y aquí Alexander está levantándonos la mano. Si quieres, adelante, Alexander. Muy buenos días, muchas gracias por estos espacios tan importantes. Hablo desde el departamento del Cauca, desde Popayán. Nosotros como realizadores audiovisuales, dentro de nuestro manual de estilo, para que de pronto lo puedan tomar o si ya lo tienen, magnífico. Tenemos 4 procesos importantes, que es
el acompañamiento de la Policía de Infancia y Adolescencia, de Bienestar Familiar, también de la Personería, la Defensoría del Pueblo, y tenemos un grupo de ingenieros en sistemas que nos desarrollan seguridad informática cuando el contenido tiene niños. Nosotros pues hacemos charlas con los padres de familia inicialmente, después a los niños les damos unas charlas de los riesgos que hay en la parte digital y nuestros ingenieros de sistemas tienen hasta 5 o 6 seguridades informáticas para que los menores tengan alertas. Y al final de todo el proceso, también cuando el contenido es musical, pues nosotros tenemos que también darles a los niños cuál es el contenido musical y por qué ese contenido musical. Y al final de este proceso, antes de iniciar rodajes, ya pues tenemos el consentimiento informado del padre de familia o adulto responsable del menor de edad. También tenemos muy en cuenta el tema étnico y también el tema de las personas con discapacidad. Todo eso lo incluimos en este proceso para pues realizar un contenido responsable. Simplemente era ese aporte. Bueno, muchas gracias por la aclaración, Alexander, y quienes estuvieron con nosotros también compartiendo otro momento que tuvimos en Bucaramanga, esencial. Allí hablábamos y hacíamos ese análisis de lo importante que es tener como esta articulación que tú bien mencionabas, que es policía, ICBF, todos los, digamos que actores responsables del cuidado, bienestar y protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y es que en estas mesas de trabajo y de construcción del contenido deberían estar y deberíamos hacer parte, pues todos aquellos que estamos como sociedad, Estado, familia y además estas diferentes entidades reguladoras de la protección de niños y niñas garantizando todos estos contenidos. Entonces, no sé si alguien más quiera hacer alguna observación o alguna pregunta frente a todos los temas de intervención que hemos tenido. Leonardo, adelante. Listo, ¿quién más? Ay, bueno, miren que aquí en el chat voy a recoger un segundito. Vuelvo y les reitero lo importante de la asistencia, el registro de asistencia para que todos lo diligencien. Y aquí nos hablan de la serie Años Maravillosos. Esa tenía una connotación en formación de valores bien interesante, sobre todo de la importancia de la familia. Barney, el dinosaurio, también lo recordamos con gran cariño desde la ternura y lo que nos enseñaba. Franklin la tortuga, Winnie Pooh, Pocoyo, Lazy Town y así muchos. Entonces seguro, de verdad queremos que sigamos marcando la vida de todos nuestros niños y niñas de manera muy, muy positiva. Y a Alexander, gracias por esa aclaración, como de esa robustez que hay también de participantes frente al tema de la garantía de los derechos de los niños y niñas y sobre todo del uso correcto de estas plataformas y de estos contenidos. Entonces, pues de verdad, muchas gracias por el espacio. Magdalena, si estás por ahí, para que podamos ya entonces hacer el cierre. Para nosotros de verdad que es demasiado importante poder contar con la participación de todos ustedes y sobre todo pues poder aportar a este espacio tan interesante desde la pedagogía, desde la psicología y desde toda la experiencia de trabajo con población vulnerable. Vale, bueno, Adriana, no, muchísimas gracias a ti, a tu equipo. Esto, o sea, creo que es un tema que todavía va para largo porque definitivamente
los adultos somos los que tenemos que ponerle pilas a esto, porque somos los cuidadores, somos los que tenemos que guiar a nuestras niñas y a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Entonces, desde la parte de la creación de contenidos, no solamente digitales, sino también producción audiovisual profesional para los canales, para las señales abiertas, para las plataformas, esta es la base. Todo lo que ustedes nos dijeron, desde la ley, desde la parte psicológica, desde la parte de lo que está pasando ahora, por decirlo así, de lo que es viral en cuanto a todo esto que pasa en la parte digital, de los retos, del sexting, de todo esto que es tan importante. Todo esto es la base para poder hacer unos buenos contenidos, insisto, no solamente en los contenidos digitales, sino también profesionales. Entonces, esto es como un inicio. Diría yo, esto es como un inicio, esto es como una base y definitivamente es muy importante. Muchísimas gracias a ustedes por darnos esta base justamente. A todos ustedes, gracias por estar acá. Yo aquí en el chat les voy a poner en dónde va a quedar colgada esta charla, porque esta charla va a quedar colgada, y quiero, por favor, Adriana, que hagas una invitación para lo que vamos a tener este jueves. Sí, sí, señora. El jueves vamos a tener otro encuentro que espero de verdad podamos contar con todos ustedes. Este va a ser en horas de la tarde. Estoy acá abriendo mi pieza para darles el detalle de la información. Va a ser el jueves en horas de la tarde. La idea es que continuemos también porque digamos que no son sesiones tampoco aisladas y que seguro nos van a generar también muchos contenidos, aprendizajes y construcción de conocimiento. Va a ser estrategias multiplataforma. Va a ser de 3 a 5 de la tarde y también les vamos a estar recordando cuál es ese enlace de conexión. 3 a 5 de la tarde, el jueves 27 de noviembre. Los esperamos nuevamente con el equipo de Fundación Solidaridad por Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Magdalena. Muchas gracias, Magdalena. Muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, muchas gracias a ti, Madeisis. Y bueno, entonces nos vamos a ver este jueves para continuar con este tema tan interesante y también como para darle un cierre a esta serie de sesiones formativas que hemos tenido para hablar sobre los contenidos responsables de infancia y adolescencia en nuestro país. A ustedes muchas gracias. Acá en el chat está entonces el formato, el formulario, para que por favor llenen la asistencia. Y también yo puse www.promocionaudiovisual.co, ahí va a quedar colgada esta charla. Voy a dejar, digamos, el chat abierto unos 5 minutos más para que si ustedes quieren, sobre todo lo que se ha hablado, ustedes puedan ir revisando antes de ya terminar la sesión. Muchas gracias a todos y nos vemos entonces el jueves. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.